Un campamento de verano. Risas bajo los pinos y la promesa de días felices. 6 niños llegaron con mochilas llenas de sueños y juegos, pero nunca volvieron a casa. Las búsquedas oficiales fueron intensas. Los rumores del pueblo crecieron, y los silencios se volvieron más pesados que cualquier grito. ¿Qué ocurrió en esa última noche? ¿Por qué ciertas versiones fueron ocultadas? Hoy exploramos el secreto enterrado tras la desaparición colectiva que sigue marcando a toda una comunidad. Un misterio que convierte la inocencia en angustia y que aún late en cada rincón del bosque. El campamento Monteclaro estaba rodeado de bosques altos, un lago tranquilo y pequeñas cabañas de madera pintadas en tonos cálidos. Era un lugar diseñado para que los niños olvidaran la rutina de la ciudad y vivieran una experiencia de amistad y naturaleza. Cada verano, decenas de familias confiaban en aquel espacio que llevaba más de 20 años funcionando sin incidentes graves. Era, en apariencia, un refugio seguro. Ese verano 6 niños coincidieron en la misma cabaña. Sofía, de apenas 9 años, con su trenza bien apretada, siempre reía cuando sus cordones azules se desataban. Valentina, de 11, era más seria, leía cuentos antes de dormir y acomodaba sus gafas redondas con un gesto casi automático. Alma, de 10, compartía historias inventadas y jugaba a ser exploradora con una linterna diminuta. Diego, el mayor con 12 años, mostraba una confianza natural y una marca de nacimiento que lo hacía reconocible en grupo. Bruno, de 9, era el más inquieto, con sus pecas en la nariz siempre iluminando su sonrisa. Y Mateo, de 11, no se separaba nunca de su reloj azul, como si le diera cierta seguridad. Los monitores recordaban que aquel grupo se había vuelto inseparable desde el primer día. Caminaban juntos a las actividades, se sentaban en la misma mesa del comedor y planeaban excursiones dentro del propio campamento. Para muchos adultos era un ejemplo de amistad pura. Pero, sin que nadie lo imaginara, esa unión sería también el hilo que desaparecería de golpe una noche. El 14 de julio comenzó como cualquier otro día. Juegos al aire libre, canciones alrededor de la fogata, charlas sobre quién se atrevería a contar la historia más aterradora. La luna brillaba con fuerza y el aire fresco arrastraba los ecos de risas que parecían no apagarse nunca. Los monitores hicieron su ronda habitual, verificaron que cada cabaña estuviera en orden y se retiraron confiados. Pero, cuando amaneció, la rutina se quebró. La cama de Sofía estaba vacía, luego la de Valentina. Una a una, todas las literas de aquella cabaña aparecieron sin sus ocupantes. Los 6 niños habían desaparecido sin dejar rastro. Sus pertenencias permanecían allí. Zapatos, libros, una linterna. Incluso el reloj azul de Mateo descansaba en la mesa de noche. Nada indicaba prisa ni huida. El campamento entero despertó a una realidad impensable. 6 vidas se habían desvanecido en silencio, dentro de un lugar que prometía protección. Nadie escuchó gritos, nadie vio movimientos extraños. Solo el vacío, una ausencia tan fuerte que aún hoy retumba en la memoria del pueblo. La segunda noche después de la desaparición fue un quiebre definitivo para todos. Las búsquedas iniciales ya no parecían suficientes. La esperanza de que los 6 niños aparecieran corriendo entre los árboles con una sonrisa de travesura se desvanecía con rapidez. El campamento, que en otros veranos había estado lleno de canciones y juegos nocturnos, se encontraba ahora en un silencio opresivo. Cada crujido de rama hacía girar cabezas, cada sombra se interpretaba como una señal. Los padres comenzaron a llegar uno a uno, cargando en sus rostros una mezcla de cansancio y angustia insoportable. Algunos se abrazaban entre sí, otros exigían respuestas inmediatas a los directores del campamento. Las literas vacías, con los objetos intactos de sus hijos, se convirtieron en el centro de miradas que buscaban pistas invisibles. Era doloroso ver el cuaderno de dibujos de Sofía abierto sobre la mesa, los lentes de Valentina doblados junto a su almohada, o la linterna de Alma apagada, como si nunca hubiera cumplido su propósito de alumbrar. Cada detalle cotidiano adquiría un peso enorme,
como si escondiera una clave imposible de descifrar. La policía amplió el radio de búsqueda. Se adentraron en zonas más profundas del bosque, lugares donde los niños nunca hubieran tenido permitido entrar solos. También revisaron el lago con embarcaciones pequeñas y reflectores, pero no encontraron señales de ropa flotando ni huellas en la orilla. La conclusión preliminar era desconcertante. No había rastro alguno. Era como si los 6 hubieran cruzado una frontera invisible y desaparecido al mismo tiempo. Los rumores comenzaron a crecer en el pueblo cercano. Algunos hablaban de senderos secretos olvidados en el bosque. Otros mencionaban viejas historias de túneles usados décadas atrás, cuando la zona tenía minas en funcionamiento. Había quienes creían que se trataba de una negligencia mayor, falta de vigilancia, puertas abiertas, tal vez un adulto extraño que se hubiera infiltrado durante la noche. Ninguna teoría, sin embargo, lograba encajar con el detalle más inquietante: la ausencia de huellas de salida. La prensa llegó en cuestión de días. Cámaras, reporteros y titulares transformaron el campamento en un escenario nacional. Los nombres de los niños comenzaron a circular en noticieros y periódicos. La imagen del reloj azul de Mateo, fotografiado sobre la mesa, se convirtió en un símbolo de la investigación. Padres y madres, entre lágrimas, dieron entrevistas rogando por información, clamando por la devolución de lo que más amaban. Pero detrás de las cámaras y del despliegue policial, algo se sentía extraño. Algunos monitores aseguraban que habían entregado declaraciones completas, pero notaron que ciertos detalles nunca aparecieron en los informes oficiales. Otros comentaban que las autoridades parecían más interesadas en controlar la narrativa que en seguir pistas concretas. El silencio selectivo se transformó en la primera sombra de un encubrimiento. Con el paso de los días, el campamento Monteclaro dejó de ser un lugar de recreo y se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Carpas de la policía, vehículos con antenas, mapas extendidos sobre mesas de madera, todo estaba orientado a encontrar a los 6 niños. Sin embargo, cuanto más esfuerzo se invertía, más crecía la sensación de vacío. Las pistas eran mínimas y cada hipótesis parecía chocar contra un muro invisible. Los padres no se separaban de las instalaciones. Dormían en sillas plegables, caminaban sin rumbo fijo alrededor de la cabaña donde habían desaparecido sus hijos. Algunos llevaban consigo pequeños objetos personales, como si sirvieran de puente: un dibujo de Alma, una gorra de Bruno, un libro que Valentina estaba leyendo. Era una manera de sentirlos cerca, de mantener la idea de que en cualquier momento regresarían corriendo, cansados pero sonrientes. Cada noche, el dolor se hacía más insoportable al ver que las literas seguían vacías. El pueblo cercano también se vio transformado. Comerciantes, vecinos y hasta estudiantes universitarios llegaron como voluntarios para colaborar en la búsqueda. Se organizaron rondas nocturnas con linternas y se peinó el bosque centímetro a centímetro. Hubo quienes aseguraron haber visto luces extrañas entre los árboles, como destellos que se movían sin explicación. Otros decían haber escuchado voces infantiles en la madrugada, demasiado claras para ser confundidas con el viento. Pero ninguna de esas afirmaciones pudo confirmarse con pruebas. La prensa multiplicaba la presión. Cada canal proponía una versión distinta: fuga planificada, secuestro, accidente. La palabra misterio se repetía en todos los titulares, y mientras más cámaras llegaban, más hermética parecía volverse la comunicación oficial. La policía ofrecía conferencias breves con frases repetitivas: estamos trabajando en todas las líneas de investigación. No descartamos ninguna hipótesis. Sin embargo, algunos detalles llamaban la atención. Varios periodistas notaron que ciertos testigos no volvían a aparecer frente a las cámaras, como si hubieran sido silenciados. Entre los monitores del campamento comenzó a circular un rumor aún más inquietante. Una de las coordinadoras aseguró que, días antes de la desaparición, había escuchado ruidos en el bosque durante la madrugada, pasos rápidos, casi como carreras. Otro monitor recordó haber visto sombras en la orilla del lago, aunque no logró distinguir si eran personas. Estos testimonios
nunca fueron incluidos en los reportes oficiales. Los adultos empezaban a preguntarse si alguien deliberadamente estaba filtrando lo que se podía decir y lo que no. Los familiares exigieron acceso a los expedientes completos, pero recibieron evasivas. Es información reservada para no entorpecer la investigación, les repetían. Esa respuesta, lejos de tranquilizar, encendió sospechas. ¿Qué podía ser tan delicado como para mantenerse oculto incluso a los padres? La angustia se mezclaba con indignación. No solo enfrentaban la ausencia de sus hijos, sino también el peso de sentir que no toda la verdad estaba saliendo a la luz. Y así, la tragedia comenzó a adquirir un nuevo rostro, el del silencio impuesto. La quinta jornada desde la desaparición marcó un punto de quiebre. El cansancio se acumulaba en todos, policías, voluntarios, periodistas y sobre todo en los padres. La esperanza seguía viva, pero el silencio del bosque parecía una respuesta cruel. Era como si cada árbol ocultara un secreto imposible de revelar. La sensación de que algo no cuadraba se instaló de manera definitiva. Los reporteros locales comenzaron a recibir testimonios contradictorios. Un vecino del pueblo afirmó haber visto, en la madrugada del 14, un vehículo oscuro estacionado en un camino secundario que conducía al campamento. Otro juró escuchar un silbido extraño proveniente de la zona del lago, como una señal repetida en intervalos regulares. Estos relatos, sin embargo, nunca fueron reconocidos públicamente por las autoridades. Al contrario, se insistía en que no existía evidencia de movimiento externo aquella noche. Mientras tanto, los padres decidieron organizar su propia búsqueda paralela. No podían resignarse a esperar informes incompletos. Caminaban en grupos pequeños, cargando fotografías de sus hijos, preguntando a cada vecino, revisando casetas abandonadas y senderos olvidados. Fue en una de esas expediciones cuando un voluntario encontró algo inquietante: un cuaderno mojado, parcialmente enterrado en tierra húmeda. Las páginas estaban dañadas, pero se distinguían dibujos infantiles de árboles y cabañas. Nadie pudo confirmar si pertenecía a alguno de los 6, pero el hallazgo desató un murmullo de sospechas. ¿Cómo había terminado allí? ¿Por qué la policía no lo había reportado antes? La tensión con las autoridades se volvió evidente. Varios padres reclamaban que se estaba ocultando información. Uno de ellos declaró frente a cámaras: «No pedimos milagros, pedimos la verdad. Si saben algo, que lo digan». Esa frase resonó en todo el país y convirtió el caso en tema central de noticieros y debates. La presión pública aumentaba cada día. Dentro del campamento, algunos monitores empezaron a hablar en voz baja sobre un detalle incómodo: la seguridad. Había tenido fallos. En ciertas noches, las rondas eran rápidas y superficiales. Había zonas del bosque sin iluminación y los registros de entrada y salida no siempre se llenaban correctamente. Estos descuidos, aunque comunes en lugares de recreo, cobraban un peso enorme ante una tragedia de tal magnitud. Sin embargo, cuando esos comentarios llegaron a los oídos de la prensa, desaparecieron misteriosamente de los informes oficiales. El rumor más inquietante circulaba entre los voluntarios que alguien dentro del campamento había visto a los niños después de la fogata, caminando hacia una zona prohibida cerca del lago. Supuestamente, esa versión nunca fue tomada en cuenta en los interrogatorios. Nadie sabía si era un invento, una confusión o una verdad incómoda que había sido silenciada. El caso ya no era solo la desaparición de 6 niños, era también el enfrentamiento con un muro de versiones incompletas, documentos reservados y detalles que parecían borrados a propósito. El misterio se expandía más allá del bosque, convirtiéndose en una herida abierta en toda la comunidad. Al cumplirse una semana de la desaparición, la confianza en la investigación oficial se encontraba fracturada. Lo que al principio parecía un caso extraordinario pero manejado con rigor, ahora se percibía como una sucesión de silencios y contradicciones. Los padres, cansados de evasivas, comenzaron a exigir acceso a cualquier registro existente: actas de rondas nocturnas, reportes de vigilancia, declaraciones de monitores. La respuesta fue siempre la misma:
Información reservada. Aquella palabra empezó a convertirse en sinónimo de desconfianza. Un periodista de la capital, conocido por sus investigaciones profundas, llegó al campamento y empezó a indagar por su cuenta. En conversaciones discretas con algunos empleados, obtuvo copias de documentos internos que no habían sido revelados. Entre ellos destacaba un reporte de incidentes ocurrido 2 noches antes de la desaparición. En él, un monitor había anotado haber visto luces en la zona del bosque donde no debía haber nadie. La nota concluía con una observación breve: posible intrusión externa sin seguimiento posterior. Lo inquietante era que ese reporte no figuraba en la carpeta oficial entregada a la prensa. El periodista también recogió un testimonio de una cocinera del campamento. Ella afirmó que, la noche de la desaparición, escuchó pasos apresurados alrededor de la cocina, cerca de la medianoche. Pensó que eran niños intentando robar galletas, pero cuando salió no encontró a nadie. Aseguró haber comentado esto a las autoridades, pero nunca la volvieron a llamar para una declaración formal. Como si no quisieran que mi versión contara, dijo con voz temblorosa. La revelación de estos documentos y testimonios alimentó aún más la sospecha de un encubrimiento. ¿Por qué se omitían detalles que podían ser relevantes? Se trataba de proteger la reputación del campamento, de evitar un escándalo mayor o de algo más oscuro. Las familias empezaban a sospechar que no solo se enfrentaban a la ausencia de sus hijos, sino también a un muro de intereses que bloqueaba la verdad. En paralelo, los rumores crecían en el pueblo. Algunos ancianos hablaban de viejas historias de túneles olvidados en la zona, restos de un pasado minero. Otros mencionaban que desde hacía años había reportes de sonidos extraños en las noches, ecos de voces, destellos que nadie sabía explicar. Eran relatos que antes se consideraban simples leyendas locales, pero ahora cobraban una inquietante relevancia. Los padres desesperados comenzaron a guardar ellos mismos copias de todo lo que aparecía: recortes de periódico, fotografías, apuntes. Querían construir su propio expediente alternativo, uno que no dependiera de las versiones oficiales. En ese proceso surgió una certeza compartida. Algo importante estaba siendo silenciado. El caso ya no era solo una tragedia inexplicable. Empezaba a adquirir la forma de un secreto cuidadosamente protegido, un rompecabezas en el que cada pieza oculta aumentaba la angustia de quienes más necesitaban respuestas. El 7º día amaneció con un clima extraño. El campamento estaba lleno de periodistas, policías y voluntarios, pero lo que más se respiraba era desconfianza. Los padres ya no ocultaban su indignación. Frente a las cámaras exigían respuestas, acusaban a las autoridades de ocultar información y señalaban las contradicciones entre lo que ellos habían escuchado y lo que oficialmente se difundía. Cada declaración pública era un llamado desesperado: díganos la verdad, aunque duela. Esa mañana, un grupo de familiares decidió reunirse en la plaza del pueblo cercano para manifestarse. Con fotografías de Sofía, Valentina, Alma, Diego, Bruno y Mateo, levantaron carteles que decían: no más silencio, y queremos a nuestros hijos de vuelta. La protesta fue pacífica, pero el mensaje resonó con fuerza en todo el país. Las imágenes circularon por noticieros y redes sociales, y la presión sobre las autoridades aumentó de manera exponencial. En paralelo, los rumores del pueblo adquirían cada vez más peso. Varios vecinos recordaron que, en las semanas previas a la desaparición, habían visto movimiento inusual en caminos secundarios, vehículos que no reconocían, luces en horarios poco comunes, incluso figuras que parecían merodear en la zona boscosa. Aunque nunca hubo pruebas concretas, esos relatos se repetían con demasiada consistencia como para ser ignorados. La sospecha de que alguien externo al campamento pudo haber estado vigilando crecía en cada conversación. Un detalle comenzó a hacerse popular entre los rumores: la existencia de un sendero olvidado, casi cubierto por vegetación, que comunicaba la zona del lago con terrenos privados abandonados. Varios voluntarios juraban que habían visto marcas recientes de pisadas en ese camino, pero la policía nunca confirmó esa versión.
Para los padres, aquel silencio era un indicio más de que algo se estaba encubriendo. Mientras tanto, los periodistas más persistentes comenzaron a enfrentarse con restricciones. Se les prohibió ingresar a ciertas áreas del campamento. Se retiraron acreditaciones a quienes insistían demasiado con preguntas incómodas, y varios denunciaron haber recibido advertencias para no difundir información no verificada. Esta actitud solo reforzó la percepción de que las autoridades estaban más preocupadas por controlar la narrativa que por resolver el misterio. Dentro del campamento, el ambiente era insoportable. Los monitores, que al inicio se mostraban colaboradores, ahora tenían miedo de hablar. Algunos confesaban en voz baja que habían sido llamados a firmar documentos de confidencialidad, lo cual les impedía dar declaraciones públicas. Esa medida, aunque presentada como necesaria para la investigación, se interpretaba como un intento de silenciar testigos clave. El dolor de las familias se mezclaba con una indignación creciente. Ya no solo sufrían por la ausencia de sus hijos, sino que también se sentían atrapados en una red de secretos. El misterio no estaba solo en el bosque ni en las cabañas vacías. Se había extendido a cada institución que debía dar respuestas y no lo hacía. La octava jornada trajo consigo una filtración inesperada. Un periodista local, que había ganado la confianza de algunos voluntarios, publicó en un periódico regional un fragmento de un documento interno de la policía. En él se describía un hallazgo que nunca había sido informado al público: huellas pequeñas, posiblemente infantiles, encontradas cerca de la zona del lago, a pocos metros del sendero oculto que comunicaba con terrenos abandonados. La sorpresa no fue solo que las huellas existieran, sino que el reporte llevaba varios días archivado sin mención alguna en conferencias de prensa. La noticia cayó como una bomba en el campamento. Los padres exigieron explicaciones inmediatas. ¿Por qué se había ocultado un dato tan crucial? La policía respondió con evasivas, asegurando que se trataba de información preliminar sin confirmar. Pero el daño ya estaba hecho. Si había huellas, era señal de que los niños habían estado allí. Y si ese dato no había salido a la luz, ¿qué más se estaba escondiendo? Al mismo tiempo, varios vecinos recordaron que los terrenos privados a los que conducía aquel sendero habían pertenecido, décadas atrás, a una empresa minera que cerró de manera abrupta. Desde entonces, se hablaba de túneles y galerías subterráneas abandonadas. Pocos se atrevían a entrar, pues el lugar tenía fama de peligroso y lleno de pasadizos inestables. Sin embargo, la coincidencia era demasiado fuerte: huellas infantiles, un camino oculto y una zona con historia de pasajes subterráneos. Todo parecía formar un rompecabezas inquietante. Los voluntarios comenzaron a presionar para explorar esos terrenos, pero la policía lo prohibió de inmediato. Alegaron que eran zonas inseguras y que no podían arriesgar vidas en una búsqueda improvisada. Esa decisión generó aún más indignación. Si nuestros hijos están ahí, no importa el riesgo, iremos nosotros mismos, gritó uno de los padres frente a las cámaras. Sus palabras se viralizaron, convirtiéndose en símbolo de la desesperación colectiva. Entretanto, surgieron testimonios nuevos. Una mujer del pueblo aseguró haber visto a un grupo de niños caminando en fila la noche del 14, cerca de la carretera que conectaba con esos terrenos. No pudo confirmar si eran los desaparecidos, pero describió a uno con un cabello oscuro y una linterna en la mano, detalle que coincidía con Alma y su linterna de exploradora. Su testimonio fue descartado oficialmente por falta de consistencia, pero muchos lo consideraron demasiado preciso para ser ignorado. La sospecha crecía. ¿Era posible que los niños hubieran llegado hasta los antiguos túneles? ¿O alguien los había llevado allí deliberadamente? El misterio del sendero oculto y de los documentos filtrados no solo profundizaba la angustia, sino que revelaba la existencia de un secreto enterrado en la historia misma de la zona. La filtración del documento sobre las huellas infantiles marcó un antes y un después. Los padres ya no confiaban en la policía, y el campamento estaba dividido entre quienes querían obedecer las órdenes y quienes estaban dispuestos a arriesgarse. Esa tensión
explotó cuando un grupo de voluntarios, acompañados por algunos familiares, decidió entrar por su cuenta en el sendero cubierto de vegetación que conducía hacia los terrenos mineros abandonados. Era un camino estrecho, húmedo y lleno de raíces. El silencio del bosque se volvía más pesado a cada paso, como si todo alrededor quisiera desalentar la búsqueda. Tras casi una hora de recorrido, llegaron a una zona cercada con malla oxidada. La verja estaba parcialmente caída, lo que permitía pasar con cierta facilidad. Del otro lado se extendía un terreno olvidado, con estructuras metálicas corroídas y entradas oscuras que parecían devorar la luz de las linternas. Los exploradores improvisados descubrieron algo inquietante: restos de objetos recientes, una botella plástica, una cuerda nueva y hasta una caja de galletas que claramente no llevaba años allí. La conclusión era inevitable: alguien había estado usando ese lugar. El hallazgo fue grabado en video y difundido rápidamente en redes sociales, generando un nuevo estallido mediático. La policía reaccionó con enojo, acusando a los voluntarios de entorpecer la investigación. Sin embargo, la opinión pública se inclinó hacia el lado de los padres. Si las autoridades no actuaban, ¿quién lo haría? Las imágenes del lugar abandonado, con pasajes que parecían conducir a túneles interminables, se convirtieron en la representación visual del secreto oculto. Esa misma noche, otro testimonio agitó las aguas. Un ex trabajador de la empresa minera declaró en televisión que, en los años 80, había un sistema de túneles que conectaba con el lago. Según él, varios accesos nunca fueron clausurados correctamente. La idea de que los niños hubieran podido entrar accidentalmente o ser llevados allí se volvió más fuerte que nunca. Los padres, aunque destrozados, se aferraron a esa pista como una última esperanza. Tal vez sus hijos estaban vivos, escondidos o atrapados en algún rincón de ese laberinto subterráneo. El simple pensamiento de que pudieran seguir esperando ayuda mantenía en pie a quienes ya no tenían fuerzas para llorar. Sin embargo, lo más desconcertante ocurrió al día siguiente. Una orden oficial bloqueó el acceso a toda la zona minera, declarando el lugar como prohibido por riesgo estructural. Nadie podía entrar, ni siquiera los familiares. Para muchos, esa medida no era protección, sino un intento de ocultar lo que realmente había allí. La angustia se transformaba en furia. El bosque, el campamento y ahora los túneles se entrelazaban en una trama de secretos que parecía diseñada para mantener la verdad enterrada. Y mientras tanto, los nombres de Sofía, Valentina, Alma, Diego, Bruno y Mateo seguían resonando en cada rincón, como un eco imposible de silenciar. La 10ª jornada amaneció con un aire denso, como si el bosque entero supiera que algo estaba a punto de revelarse. Los accesos bloqueados a la zona minera intensificaron la sensación de encubrimiento. Para los padres, aquello no era una medida de seguridad, sino un muro final contra la verdad. Los periodistas, ya instalados permanentemente en el pueblo, hablaban abiertamente de un secreto oculto que rodeaba el caso. La desaparición de 6 niños había dejado de ser un misterio aislado. Se había convertido en un símbolo de impotencia frente a la falta de respuestas. Con el paso de las semanas, las búsquedas oficiales se redujeron. La policía hablaba de falta de avances y poco a poco el despliegue mediático fue disminuyendo. Pero para las familias, el tiempo no cerraba nada. Al contrario, cada día sin noticias era un recordatorio de la ausencia. Algunos padres seguían regresando al campamento, caminaban por los senderos como si esperaran encontrarse con una risa conocida entre los árboles. Otros visitaban la orilla del lago, dejaban flores, juguetes o cartas escritas con la esperanza de que, de alguna forma, llegaran a sus hijos. El pueblo también cambió. El campamento Monte Claro cerró sus puertas y nunca volvió a abrir. Las cabañas permanecieron vacías, cubiertas de polvo y telarañas, como un recuerdo congelado en el diciéndose tiempo. Los vecinos comenzaron a contar la historia en voz baja, con un respeto que rozaba el miedo. Para los más jóvenes, se convirtió en una advertencia. No te acerques a los túneles, recuerda lo que pasó con los niños.
La tragedia se volvió parte del imaginario colectivo, una herida que no cicatrizaba. Los nombres de Sofía, Valentina, Alma, Diego, Bruno y Mateo quedaron grabados en placas conmemorativas en la plaza del pueblo. Cada aniversario, las familias y vecinos se reúnen con velas encendidas. Allí no hay gritos ni acusaciones, solo un silencio compartido que pesa más que cualquier palabra. En esas reuniones, la ausencia se convierte en presencia. Se habla de los sueños que tenían, de las risas que regalaban, de las pequeñas costumbres que los hacían únicos. Es una manera de mantenerlos vivos en la memoria, de resistirse al olvido. El secreto oculto nunca fue revelado por completo. Documentos se extraviaron, testimonios se callaron, y el sendero hacia la verdad se cerró con el tiempo. Pero el eco de esa noche sigue retumbando. Para algunos, es el recordatorio de que hay misterios que se entierran bajo capas de silencio. Para otros, es la prueba de que el dolor de una comunidad puede transformarse en memoria permanente. Y así, la historia permanece abierta, como un libro inconcluso que cada año vuelve a leerse bajo las estrellas. Un relato donde la inocencia se transformó en angustia y donde el mayor misterio no es solo cómo desaparecieron 6 niños en un campamento de verano, sino por qué la verdad nunca fue permitida salir a la luz.